el articulista premium de la República Dominicana, don Andrés L. Mateo. Muchas gracias. Nadie dijo que iba a ser fácil desplazar al Partido de la Revolución, al Partido de la Liberación Dominicana. Nadie lo dijo. Un partido que ha practicado el enriquecimiento en los niveles en que lo ha practicado. Un partido cuya vinculación con el Estado se ha hecho umbilical, esencial, para poder reproducir el marco de riqueza en el que viven. No va a aflojar el poder sencillamente sin pensar todos los mecanismos y la subversión que supone verse desplazado por el hastío y el desprecio del pueblo. Miren, voy a hacer una sucinta cartografía de los 4 años de Danilo Medina. El periodo íntegro de Danilo Medina fue una batalla campal por modificar la Constitución. Duramos 4 años prendido a la expectativa dolorosa del cambio de la Constitución. Y desde el principio, Elpidio Báez creó comisiones de trabajo y se crearon grupos para tratar de cambiar la Constitución de la República para que Danilo se pudiera postular. La campaña fue silente en principio, en propaganda subliminal y abierta para erigir una imagen de un dios, porque Danilo pasó a ser una especie de dios con el manejo total de las instituciones del Estado. El país, de acuerdo con los panegiristas del PLDismo encaramado en el gobierno, con el conjunto de rentistas que lo hacían posible, vivía en un paraíso. Este país era el reinado de la clase media. Nos envidiaban todos los países de América. Nuestro sistema de salud era envidiado. Nuestro sistema de educación era verdaderamente envidiado. Nuestro sistema de carreteras. De acuerdo con la promoción que iba creando este dios infalible en el aparato del Estado, que se llama Danilo Medina, nosotros éramos el país de la perfección. Hay un libro de Voltaire en el que aparece un personaje muy famoso, Cándido, que habla mucho del mejor, el país de los mundos posibles. Este era el país de los mundos posibles, un reinado de la clase media. Danilo no pudo postularse a través del cambio a la Constitución de la República. Y hubo una movilización popular en su contra, presión del gobierno norteamericano, la famosa llamada de Pompeo, la militarización del Congreso. Danilo llegó a militarizar el Congreso, rodearlo para forzar una votación que ya tenía comprada dentro del hemiciclo del Congreso, que le propiciara la posibilidad de la modificación constitucional. Y fracasó la modificación constitucional. Naufragó las posibilidades de la reelección. Y entonces surgió, en medio de un escenario todavía confuso, la compensación de la rehabilitación que algunos políticos del sector oposicionista incluso apoyaron. La rehabilitación era un programa de compensación para que Danilo mantuviera todavía sobre lo que eran los dictámenes de las leyes un determinado circuito de poder. Se activó un programa para impedir la postulación de Leonel Fernández hacia adentro de su propio partido. Y el danilismo copó las posibilidades en términos de participación general de Leonel Fernández, pero no pudo. Fracasó en el intento de modificar la Constitución, fracasó en la reelección, fracasó en la rehabilitación y fracasó también en impedir la postulación de Leonel Fernández, que fue simple y llanamente aceptado porque no había ninguna otra forma de resolver el problema de la presencia de un liderazgo como el de Leonel Fernández dentro del PLD. Y entonces inventó los candidatos
de las alitas cortas. Esos candidatos Danilo los impuso y los echó a una especie de competencia. Finalmente, impuso por encima de los candidatos que originalmente había mandado a competir la candidatura de Gonzalo Castillo, porque era una persona más vinculada a los negocios no políticos, a los negocios, al comercio, que el Estado dominicano significa para los rentistas. Y por supuesto, Danilo se vio obligado a planificar el fraude en las primarias, otorgándole una ventaja muy precaria a Gonzalo Castillo y convirtiéndolo en el candidato del PLD. Por lo tanto, dividió el partido. Leonel Fernández salió con sus huestes, formó la Fuerza del Pueblo, y es la ambición de Danilo Medina la que divide el Partido de la Liberación Dominicana. Llegaron las elecciones municipales y Danilo Medina se echó encima el compromiso de arrasar dentro de las elecciones municipales. Preparó todo cuanto ocurrió en la Junta para frustrar las elecciones municipales de febrero. Todo lo que ocurrió en la Junta Central Electoral fue adentro de esa instancia institucional que ocurrió, pero fue preparado por Danilo Medina para frustrar las elecciones de febrero. Y dijo que en las elecciones municipales de marzo él iba a arrasar. También fracasó. Las elecciones fueron una contundente derrota para el Partido de la Liberación Dominicana. Y en un escenario ya de pérdidas totales, desde la imposibilidad de haber podido modificar la Constitución para reelegirse, hasta el fraude de las primarias y después la pérdida de las elecciones municipales, que venía en febrero, pero que en marzo se hizo contundente, Danilo proclamó en una reunión del comité central y en una reunión de campaña que él, con ese equipo que tenía detrás, iba a ganar las elecciones generales y presidenciales, las elecciones presidenciales y legislativas. Los dijo con esta palabra: señores, con este equipo yo ganaré las elecciones. Y él dijo que era él el que iba a ganar las elecciones, no el candidato que él había impuesto, Gonzalo Castillo, porque no lo consideraba un candidato y porque incluso ese día ni siquiera lo dejó hablar para protegerlo, dijo, porque él sabía el tipo de ineptitud que tenía este hombre en términos generales para expresar ideas, para poder describir lo que es una acción de Estado, para poder dibujar lo que constituía su programa de gobierno. Entonces dijo que lo iban a proteger y que iban a ganar las elecciones él, Danilo Medina, con ese equipo que tenía detrás. Es decir, lo que quedaba del PLD dividido y lo que quedaba después de haber perdido rotundamente en las elecciones municipales de marzo. Como se ve, nosotros hemos vivido 4 años angustiosos, difíciles, en los cuales lo que se ha impuesto es la destrucción del aparato institucional de este país. El daño que Danilo Medina le ha hecho a este país es estructural. Es estructural. No solo por el nivel de corrupción que se vincula a la política de Estado, no solo por la acumulación originaria de fortunas obscenas, sino porque ha desmigajado el aparato institucional del país para encaramarse como un príncipe sobre ese aparato institucional y que sea su voluntad la que determine el curso de los acontecimientos en este país. Por eso, no es fácil desplazar a un partido que ha hecho una carrera tan lastimera para la vida institucional de la nación, a un partido que ha acumulado tantos y tantos millones de dólares y de pesos en esa acumulación originaria descarnada que significa el manejo del poder
por los rentistas que están en el Palacio Nacional y por el número considerable de miembros de la dirección política, de la cúpula política del PLD, que amasan ya hoy fortunas obscenas. Todo el que frente a la encuesta Gallup ha podido medir la reacción tiene que colocarle este telón de fondo, porque nadie pensó ni debe pensar que va a ser fácil salir del PLD en el poder. Que vienen muchas cosas en estos 13 días que faltan. Que se puede esperar cualquier cosa de un hombre enfebrecido que lo que quiere mantenerse en el poder a como dé lugar. Algo, cualquier cosa puede ocurrir y de ninguna de ellas no podremos extrañar. En este país, lo que está en el aire es impredecible porque lo guía la ambición desmedida de poder de un grupo económico que ha asaltado el Estado y lo ha convertido en su granero particular. Y de un presidente que una vez se creyó Dios y que uno tras otros el país, el pueblo, le ha hecho saber que él no es ningún Dios, que él no es un emperador, que él no puede mandar aquí, que ya la clase media y el país rompió con la ensoñación que ese partido algún día significó, y que lo que se abre ante nuestros ojos debía ser un panorama más halagüeño, más hermoso, de mejor realización para un país que ha sufrido tanto bajo estos liderazgos mesiánicos y despreciables. Argenis.